No veo comentarios, entonces vamos a empezar. Vamos a buscar el Evangelio en la Biblia y en esta ocasión es en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Como lo comentaba hace un momento, dejamos atrás la predicación que hizo Esteban y al siguiente capítulo en el que se predica el Evangelio en la Biblia, que nos explica la Biblia qué es el Evangelio, qué es lo que tú y yo debemos creer. Es lo mismo que ellos creyeron al escuchar las palabras de los apóstoles. Así que en este capítulo, en esta emisión, en esta sesión, vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así que directamente vamos a leer lo que habla en este capítulo. También vamos a leer parte del 11. Estaba pensando si no leerlo completo porque la verdad es un poco larguito el pasaje, pero decidí leerlo completo porque, de hecho, no solo el 10, parte del 11, porque es muy poderoso. Y esta predicación del Evangelio ya no es a judíos, ahora es a gentiles, que es muy probable que tú seas gentil como yo lo fui o lo soy, que no somos del pueblo judío, del sí, descendientes de Abraham en la carne, pero somos gentiles. Entonces, esta predicación es para los gentiles. Si tú no eres descendiente de Abraham, de la sangre y de la carne, esta predicación del Evangelio es para ti. Y otra vez, la predicación en el capítulo 10 del libro de los Hechos es para los gentiles. Si tú no eres descendiente de sangre y de carne de Abraham, tú tienes que creer este evangelio que es predicado de parte por la boca de Pedro a Cornelio. Si crees eso, vamos por buen camino. Si no crees lo que Cornelio creyó, aguas. Entonces, vamos a comenzar en el capítulo 10. Y había cierto varón en Cesarea, llamado Cornelio, centurión de la campaña que se llamaba La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que oraba a Dios siempre. De ahí vemos que, más adelante veremos. Pero ojo con esto, temeroso de Dios. Era un centurión, era romano, un soldado romano que vivía en Cesarea y que oraba a Dios, daba limosnas y le temía a Dios. Este, Cornelio, vio en visión manifiestamente, como a la hora novena del día, a un ángel de Dios que entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora varones a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón, curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. Y cuando el ángel que hablaba a Cornelio se fue, llamó a dos de sus criados y a un soldado devoto de los que le servían constantemente, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Ok, resumiendo. Entonces, lo que estaba diciendo, la recapitulación de lo que hemos leído hasta ahora del capítulo 10 del libro de los Hechos es, el ángel del Señor, el ángel de Dios, se le aparece a Cornelio y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus buenas obras han llegado a Dios y Él ya te echó el ojo, por decirlo de alguna manera. Manda a alguien, a gente, a Jope, para que traigan de allá a Pedro para que te diga lo que tienes que hacer. Entonces Cornelio de inmediato le dijo, oigan, miren, me encontré, el ángel de Dios me dijo tal cosa, por favor vayan y tráiganme a Pedro. Y eso hicieron. Entonces, al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, y aparejándoselo ellos, él cayó en un éxtasis. Entonces, Pedro estaba orando y cayó en un éxtasis. O sea, que tuvo una visión y vio el cielo abierto y que descendía a él cierto vaso, como un gran lienzo,
que atado de los 4 cabos fue abajado del cielo a la tierra, en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos de la tierra, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Y volvió, y vamos a leer otra vez qué es lo que dice que había: en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos de la tierra, y fieras y reptiles y aves del cielo. Eso es lo que había ahí, en esta visión que él tuvo. Le dijo, una voz le dijo: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Recuerden que los judíos tenían órdenes específicas sobre su alimentación. Había animales que podían comer y había animales que no podían comer. Entonces, aquí hay quienes interpretan que por esta situación que vamos a seguir leyendo, sí se puede comer cerdo, pero en realidad no está hablando de esto. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Y volvió la voz a decirle la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí los varones que habían sido enviados de Cornelio habían preguntado por la casa de Simón y estaban de pie ante la puerta. Y llamando, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 varones te buscan. Levántate pues y desciende, y vete con ellos, no dudando nada, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los varones que le eran enviados por Cornelio y dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y de buen testimonio entre toda la nación de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír palabras de ti. Él pues los invitó a entrar y los hospedó, y el día siguiente Pedro se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro fue con algunos hermanos de él, o sea, algunos cristianos, ¿sí? Pedro fue con algunos cristianos para que lo acompañaran. En ese momento recuerden que los cristianos que había en ese momento eran todos judíos, eran judíos convertidos. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Y como Pedro entraba, Cornelio le salió a recibir y cayendo a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, que yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo: Vosotros sabéis bien que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está la respuesta. En la visión que tuvo Pedro sobre este lienzo con animales de todo tipo, que que la voz le dijo que comiera, y que Pedro dijo: No voy a comer porque no como cosa inmunda, y esta voz le dijo: No llames inmundo lo que Dios limpió. Entonces aquí está la respuesta. Dios le mostró a Pedro que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, siendo llamado, he venido sin contradecir. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora 9, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso de pie delante de mí en vestidura resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor, junto al mar, el cual habiendo venido, te hablará. Así que envía inmediatamente a ti, y tú has hecho bien viniendo. Ahora pues,
Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: Aquí viene la predicación del Evangelio del apóstol Pedro a Cornelio y sus amigos y familiares gentiles. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad percibo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación, el que le teme y obra justicia es de su agrado. Aquí hay algo muy importante. El que le teme y obra justicia. ¿Qué es obra justicia? Es hacer el bien. El que obra justicia le agrada a Dios. Obrar justicia es hacer el bien. Le temes a Dios y haces el bien, le agradas a Dios. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Cristo Jesús, este es el Señor de todos, la cual palabra vosotros sabéis que fue publicada por todo Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A éste Dios le resucitó al tercer día e hizo que apareciese manifiestamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos juntamente con él, después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, los que acompañaban a Pedro. Recuerden que Pedro llevó a sus hermanos cristianos. Se espantaron estos que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor, y le rogaron que se quedase por algunos días. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. O sea, esto pasó y se enteraron todos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión. Sus hermanos en Cristo, judíos, estaban contendiendo con Pedro por lo que hizo, porque ¿cómo es posible que Pedro se haya ido a meter a una casa de gentiles? Diciendo: ¿por qué has entrado a varones incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado, diciendo: yo estaba en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, cierto vaso, como un gran lienzo, que descendía, que por los 4 cabos fue bajado del cielo y venía hasta mí, en el cual, cuando puse los ojos, consideré y vi animales terrestres cuadrúpedos, y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Y he aquí que inmediatamente 3 varones sobrevinieron la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea, y el Espíritu me dijo que me fuese con ellos sin dudar nada.
y vinieron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en la casa del varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que estaba en pie y le dijo: envía varones a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. ¿Cuál principio? El capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando es derramado el Espíritu Santo y los que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. A eso se refiere. Entonces me acordé de la palabra del Señor como Él dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que si Dios les dio a ellos el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ya. Amén. Entonces, ahí entendieron. eh, Ahí los hermanos en Cristo de Pedro que estaban en Jerusalén, les pareció una cosa loca que Pedro hubiera entrado a la casa de los gentiles, comido con ellos, porque tenían todavía la visión judía, que no podían juntarse con otras naciones. Pero Pedro explicó lo que pasó, y es que Dios abrió la salvación para todos los pueblos de la tierra, no solo para Israel, para todos los pueblos de la tierra. Y lo confirmó con esta situación. Ahora bien, regresamos al capítulo 10, porque vamos a hacer de alguna manera el resumen de lo que dijo Pedro, que es el evangelio que predicó Pedro a los gentiles. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Que la palabra que Dios envió a los hijos de Israel predicando la paz por Cristo Jesús. Esta palabra ustedes saben que fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Aquí viene. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Punto número 1. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y el bien que estuvo haciendo y sanando a todos, lo hizo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y de Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Entonces, Pedro les dijo: Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y le dio poder para hacer todo lo que hizo. Luego, los judíos lo mataron colgándolo en un madero. A este, Dios le resucitó al tercer día e hizo que apareciese manifiestamente. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y a este dan testimonio todos los profetas de que los que en Él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Ese es el evangelio que predicó Pedro a los gentiles. Los primeros gentiles en entrar a la iglesia de Jesucristo fueron Cornelio, su familia y sus amigos, que escucharon el evangelio predicado por el apóstol Pedro, el cual les dijo, básicamente, Dios ungió a su Hijo Jesús con el Espíritu Santo y le dio poder para hacer todo el bien que hizo. Los judíos lo entregaron y por ello lo mataron colgándolo en un madero. Sin embargo, al tercer día, Dios lo resucitó y se apareció manifiestamente a los apóstoles que han dado testimonio de esto. Y los profetas, todos, han dicho que todo el que creyere en el nombre y en el Hijo de Dios tiene remisión de pecados y por ende tendrá salvación. Ese es el evangelio que Pedro
predicó a los gentiles y que sin lugar a dudas tú y yo tenemos que creer en las palabras de Pedro que dijo en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Si lo crees así, vamos por buen camino. Si no, ten cuidado. Algo está pasando. Y hasta aquí dejamos esta sesión, no sin antes recordar que el siguiente domingo seguimos leyendo. No tengo muy claro en este momento cuál es el siguiente, pero yo creo que ya vamos a escuchar a Pablo. Y nada más. Mi nombre es Luis y no soy nada, no soy ningún pastor, no soy nada. Soy un discípulo de Cristo y gracias por tu tiempo. Y por aquí me quedo si hay alguna duda, algún comentario. ¿Qué les parece lo que dijo, lo que predicó Pedro? ¿Lo crees? Me gustaría, si hay alguien por ahí, que deje un comentario. Si no, vamos despidiéndonos y agradeciéndoles yo su tiempo. Ay, que